Arrancamos. Bueno, bienvenidos todos. Hoy es el primer episodio de este nuevo podcast, un podcast que ya les confirmaremos el nombre con su historia aquí junto a Sebastián. Sebastián, bienvenido a este Gra- primer podcast de Abuelo de Contos. Gracias, Elaine. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Aquí, para los que no saben los gajes del oficio, seguimos probando para que estos cada vez salga mejor. Suena chistoso decir cada vez salga mejor cuando usted está hablando del primer capítulo, pero detrás Vamos de en unos todo cuantos segundos. trabajo hay producción de por medio. Otra cosa que les queremos contar es que esto es un podcast, no es un podcast cualquiera, es un podcast internacional. Desde Canadá está Sebastián, yo estoy aquí en Bogotá, Colombia, y la idea es hablar muy tranquilamente de política y actualidad. Y cuando digo muy tranquilamente es que la idea de este podcast es una charla entre amigos. Y básicamente eso es. Pero comencemos por el principio. ¿Por qué se llama Abuelo de Cóndor? Me ¿Por qué parece se muy llama bien. Abuelo de Cóndor, Sebastián? Esto surgió de una idea de tocar temas de actualidad, de política, de cultura, yo creo. Y surgió pues porque creo que encontramos en el otro como una de las pocas personas con las que se puede hablar de estos temas sin calentarse o pues por lo menos sin ponerse como agresivos, como porque listo, son temas que apasionan, pero no, pues nada, es como que son conversaciones para enriquecerse y entonces sobre eso fue como la idea de que hagamos un podcast y no estamos buscando como escudriñar mucho ni investigar mayor cosa, sino comentar sobre la actualidad, la información que hay, dar nuestra perspectiva. Como diría un abuelo de pájaro, pero pues entonces pensando en nombres, pues abuelo de pájaro, pues es así, es una expresión divertida y todo lo que queramos, pero pues no sé, podemos dar más, queremos enfocarnos hacia Colombia, sin duda alguna, que es nuestro país. La Y madre patria, como surgió, dirían en Chespirito. así es, así La es. madre Y patria. pensando en eso precisamente, llegamos el cóndor, que es un ave de rapiña, un ave que no se caracteriza por ser particularmente bella, ni mucho menos, pero pues es el ave nacional, es un ave majestuosa, es una ave con historia para nosotros como país y pues, no creo que se caracterice tampoco como por su buena vista, pero que está ahí, esperando, volando en círculos a ver qué pesca, qué agarra y de qué se nutre. Y creo que es un poco lo que queremos hacer, como dar vueltas, sin duda alguna damos muchas vueltas a veces, probablemente nos iremos por tangentes, queremos ser cuidadosos con llevar una línea en los programas, pero nos pareció como chévere, Abuelo de Cóndor, y además los dos somos fans de Condorito y yo creo que es una pequeña además como... está cargado, tiene muchos niveles, funciona a muchos niveles, me gusta, mientras más digo el nombre más me gusta eso, me gusta que es como nuestro pequeño homenaje a Condorito ahí por debajo, me gusta que abuelos se entiende que estamos sobrevolando, pero también como que abuelos, muy viejos, y es como, sí, pues jóvenes ya no estamos, Sí, sí, entonces, lastimosamente, como, y como, que como creo dice eso, que el puede, tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos. Y ya así nos es, gusta Condorito, o ya no. se notará por la referencia. Sí, ya. O sea, ya uno sabe que está viejo cuando puede hacer ese tipo de referencias sin sentirse viejo. O sea, cuando ya le sale natural ese tipo de referencias es que ya la cosa está Y que le vale bien. huevo si las entienden o no. Pero entonces la idea salió de ahí y queremos entonces tratar temas de actualidad por encima, también por adentro, si es el caso. Queremos entonces rapiñar y agarrar y entrarle a las carnes si es necesario, dependiendo del interés que tengamos, pero comentar como cosas de actualidad. Sí, es un podcast pensado para hablar de actualidad de Colombia, Latinoamérica y el mundo, y particularmente nuestro orden de importancia va a ser ese. O sea, en primer lugar, las noticias de Colombia, la actualidad colombiana es como el foco central, un poco más abierto, pues Latinoamérica. Y días como hoy o como este fin de semana, pues el mundo también toca una realidad importante, pues dada la situación que se presentó o que comienza a presentarse en Medio Oriente entre Palestina e Israel. Suena un poco contradictorio hablar de en la actualidad de ese conflicto, no un conflicto que lleva como 3000 años, pero Lo eh, chévere es que el video se va a sentir actual porque no importa cuando digamos eso, siempre hay algo de ese lugar del mundo, sino que la de hoy fue tenaz. sí, hoy Estamos estuvo. grabando el 7 de octubre,
7 de octubre, sí, es hoy, sí. Sí, sí, sí. Sí, en Canadá, aunque usted no lo crea, la hora no es la misma, pero el día sí se va. Eh, Pero antes de que entremos en eso, una, una pequeña cosa que queremos es también como precisar muy bien desde dónde hablamos. Usualmente, la mayoría del contenido que se crea es como hay que suponer de dónde habla, desde dónde hablan las personas y muy poco se paran de frente y dicen como estamos hablando desde tal lado. Entonces, para eso Alain nos puso en la tarea previa de hacer un test de Nolan para hablar de dónde estamos. ¿Qué tal si sí, hablamos de eso un poco antes de entrar en las noticias? sí, un test que lo posiciona usted en unas coordenadas, vamos, geográficas en el espectro político, y que ambos hicimos, básicamente era un poco adivinar hasta qué punto dónde se debe ubicar cada uno. Sí. Finalmente nos conocemos hace algunos años en el que aburrimos a muchos amigos hablando de estos temas en miles de reuniones, que entre otras cosas, quiero ahondar un poquito en esto antes de entrar al test de Noran de por qué nació esto y por qué se está dando así. El por qué nació es porque vemos una necesidad absoluta de tratar un poco la actualidad y la política sin ese, bueno, la primera parte me parece fundamental y que lo hagamos y estamos totalmente de acuerdo, es que hablar la política desde la libertad y sin compromiso, es decir, sin quedar bien con nadie. Sí. Eso me Es más, parece, probablemente quedemos mal con muchos. sí, sí, sí. Eso me parece fundamental tenerlo claro. La otra parte es que es, como lo decía Sebastián, una forma de hablar de estos temas, pero de una forma relajada, con honestidad, con respeto, sin mucha importancia a la corrección política, pero particularmente de una forma amena, que usted se sienta uno más aquí en este podcast, que usted sea uno más de los cóndores que le hacen aquí Buen su nombre. sobrevuelo a... Si creamos comunidad, en este momento somos dos, que haya más cóndores. Está lindo. Sí, 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 porque como está la cosa, vamos a terminar, somos como los buitres de la Warner, los dos que están ahí. Siempre dan dos, además, Sí, sí, ¿cierto? sí, Otra sí. buena referencia. Hay miles de referencias. Es que el nombre de Abuelo de Cóndor es como un chiste de los Simpson, funciona a muchos niveles, Sin entonces duda. eso lo hace a uno aún más serio y más chévere. Pero entonces, esa es la idea. De nuevo, bienvenidos. La idea es generar comunidad, la idea es con el tiempo tener invitados, tener muy presente lo que ustedes nos quieran decir, los temas que quieran presentar, cómo va a funcionar esto en general. También se los contamos de una vez. Básicamente vamos a tener una primera sección donde vamos a hablar de algunas de las noticias o informaciones más importantes de la semana y después vamos a tener como los puntos centrales sobre los cuales vamos a debatir más. Es decir, se van a dar cuenta ahorita que veamos el test de Nolan, cómo se Sí, comienza a debatir además es cualquier fácil cosa. desviarnos, entonces vamos a tratar de conservar temas y de mantener la discusión relativamente centrada, como para que no sea como, como echar cháchara. Sí, Char, somos de char, char. Bogotá. Cháchara, Bien, chato. Ala, mi pisco querido. Entonces, ya que somos más rolos que una changua con calao, eh, buena idea, una changua con arranquemos cala. con el tema, lo que hoy por ser la primera emisión de esto lo vamos a hacer al contrario, vamos a entrar con el tema central, que es básicamente quiénes les hablamos, pero más que quiénes, desde dónde les hablamos, es decir, desde qué punto del espectro político nos ubicamos cada uno de nosotros, como para que usted no diga que se le mintió desde el principio. Para la parte, ¿puedo compartir pantalla? Me parece que no me deja ahorita. O sea, me Hay falta que dejar eso ahí pendiente. el Pero pequeño. mientras, bueno, el caso, yo me creé pensé, o sea, me dio una sorpresa con esto. Pensé que iba a salir más a la derecha. Yo me consideraba muy de izquierda cuando era más joven y a medida que envejecí yo creo que quería más de derecha y no. Realmente, pues de hecho también pensé que era un anarquismo extremo y no, me dio una grata sorpresa con este test que tenía unas preguntas diferentes o una formulación distinta. Entonces, me salió que soy bastante liberal. Soy un liberal de raca mandaca. Eh, A mí me sorprendió, yo insisto que yo, ahorita que lo vi por primera vez mientras
pensaba rápidamente, yo pensé que usted está más a la derecha. Yo lo vi. Sí, yo también. Bueno, aquí esta versión de este test que hicimos es de origen español, por eso, pues los partidos que aparecen ahí señalados es la ubicación de cada partido de España, ¿no? Entonces, Sí. lo tengan en cuenta. Y bueno, el caso, entonces me salió como que salgo con 60, arriba, como 64%, más o menos 65% de libertad económica. O sea, yo creo en la libertad económica, creo en el mercado, creo mucho en eso. El test tenía un par de preguntas como que hablaban, una sobre globalización y otra sobre los permisos en tanto el ejercicio de una profesión, como decir que el Estado sea el que da el visto bueno para hacer para ejercer una profesión o algo así, que también tengo como mis dudas sobre eso. No, no sé, es como, ¿por qué tiene que meterse ahí? Y yo soy básicamente, siempre que se dan cuenta a medida que hable, pero pues será como muy en la menor cantidad que el Estado, en lo menor posible que el Estado se pueda meter en la vida de las personas, para mí es mejor y más deseable. Pero entonces, dicho eso, sí creo que tiene que cumplir como una labor de referee y de árbitro sobre el mercado, pues porque si no, pues el mercado también, pues, no sé, un nido de tiburones, de pirañas, mejor dicho, voy a decir nido, sé que está mal en esta figura literaria, pero bueno. Entonces, creo en el Estado como en esa medida y que no se metan lo menos posible. Y creo mucho en la libertad personal, en la libertad individual, entonces no me gustan los colectivos. Bueno, entonces por eso me sorprendió que salí muy liberal, pero ligeramente a la izquierda, como curioso, me habría visto más ligeramente a la derecha por ahí. Pero Yo, pues de supongo hecho, que los de tests hecho, no lo varían. he visto ni tan ligeramente a la derecha después de tantas charlas y tanto. Pero es cierto, también es por el tipo de preguntas, ¿no? Y las opciones que la uno. Porque yo tengo un problema con el test, digamos en ese sentido, ya le muestro el mío. Y es respecto a las preguntas, porque hay preguntas que me parece que son, que les falta un tinte aún más medio. Entonces, por ejemplo, Sí, las grandes superficies. Entonces, es que las grandes superficies, pues sí lo son, pero al mismo tiempo funcionan porque es que compran también al por mayor y eso les da una ventaja competitiva. O sea, no es tan blanco y negro y eso pero lo digamos a esas hay complica. que regularlas. Claro que en esa declaro cierta ignorancia porque yo no sabía a qué se referían. Me parece un término como español. No, no sé si es de cosas como muy grandes y literalmente grandes superficies o lo que sería en Colombia como una zona franca. No, No las sé. grandes superficies en referencia particularmente a los grandes almacenes. Éxito, Carulla, Ok. Surtimax. ¿Qué tiene que hacer? Pues sí, pues que lo regulen un poquito, pues como de que no aplasten a los pequeños, pero Sí, pues lo que pasa es que para ser hay, grande tuvo que haber empezado pequeño, por ejemplo. O sí, sea, pero digamos, en Colombia al menos hay grandes indicios, no se puede confirmar, que buena parte del contrabando pasa por las grandes superficies. O sea, que las grandes superficies son parte o grandes evasores. Pero pues eso no es la pregunta en sí. O sea, y ahí es donde comienza el lío. También por otra cosa, ¿no? Que creo yo, y es que estos test están diseñados para personas que no ahondan mucho en estos temas. Entonces de acuerdo. tienen que hacerlo de la forma más práctica y fácil de entender para los demás. O sea, que uno, que uno pueda entenderlo, Que que no tenga sea así, no es tiempo de un test, entenderlo no es un test académico, sí, sí, es para exacto, cualquiera. Sí, 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 sí. sí, sí. Y sin tanto merequetengue, ya que estamos hablando con términos bien. Tratemos de traer esas palabras, es importante que vuelvan al uso cotidiano. Sí, yo me equivoqué, lo hice anfitrión a usted, ahora a usted le toca que me dé permiso. Claro Porque que le, sí, le da como permiso, pero lo hice fue anfitrión. creo que ya puede. Creo que sí, ya le digo. Sí, estos Ahí son. está. Ganges del oficio. Ah, perdón, ese fue Sí, un sí. chiste de Leluti. Aquí está el mío. Sí, lo vemos. Y Ahí usted está. quedó ahí en todo el margen de centro con progresista, entre comillas, entre paréntesis, perdón, izquierda, Sí, y con muy estoy. poca libertad económica, o sea, su porcentaje ¿cómo se dice eso? Aprobación, o sea, hay varias sorpresas que me llevo con esto sobre usted. Entonces, primero parece que usted en lo económico favorece lo colectivo, Sí, no, no, y en lo en eso sí un social poco. parece que favorece también la libertad personal, pero no pareciera tanto. Pero al mismo tiempo, de entrada,
de entrada, bueno, dice, ¿no? Ideología. Su ideología es centroprogresista. Los centristas comparten características con otras ideologías, prefiriendo una combinación equilibrada entre Estado y libertad individual. Los progresistas creen que el Estado debe corregir los defectos de la economía y avanzar hacia una sociedad con menos restricciones morales. Morales, esa es la definición del progresismo, sí que no lo habría visto así, que era tal, no No, sé. no, además, bueno, lo que le digo, hay cosas, es que yo creo que el Estado se tiene que encargar de ciertas cosas que no son negocio o que no debería ser ¿De negocio. qué? ¿De Pensiones, qué? salud, Listo, aclaremos, educación. eso está bien. No, no Porque, por ejemplo, eso no debería ser negocio, pero el resto de actividades deberían tener una libertad cuasi absoluta, pero con un Estado también muy firme en la regulación. pero ¿y Porque la educación? la educación como negocio, no. Pero es que No, también, no, por eso, pero entonces el Estado debería encargarse de la educación. usted sabe que esa es la espada de doble filo más grande en todas estas preguntas para mí. O sea, cuando uno piensa en el Estado, porque, digamos, es que también hay una romantización absoluta desde la academia, por ejemplo, del trabajo de la academia. O sea, Sí, totalmente, totalmente. entonces, Ese es por tema ejemplo, para otro capítulo, sí, la academia. la academia. Disculpen, Entonces, amables radio escuchas, es fácil que nos queramos sí, soñar de que queremos hablar. Tratemos de pero mantener. entonces, bueno, me enfoco en lo que voy. La educación debería ser, sí, sí, pero yo no sé, a mí me gusta el sistema de Alemania, que lo resumo así. Alemania tiene universidades que son privadas, pero las matrículas las paga el Estado. Ellos compiten por otro tipo de cosas, entre otras cosas, para tener una muy buena educación para que más gente se intente matricular en su escuela, porque pues eso les lleva más recursos, ¿cierto? Pero digamos aquí en Colombia todavía estamos pensando que las universidades se deben mantener por las matrículas, no por investigaciones, no por investigaciones contratadas por el Estado, casi siempre, o por la empresa privada, no por patentes, no por otro tipo de ingresos, y eso lo complica. Pero sí, 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 en últimas, a su pregunta, sí, yo creo que la educación tiene que ser principalmente pública. Pública, pero no regulada en cuanto a contenidos. ¿Sí me voy a entender? O sea, el Sí, sí, sí. Estado la paga, pero no me La regula el oferta, contenido. no controla el contenido. Exacto. Me parece Porque, lindo, pues, pero no creo que sea, no sé, me cuesta creer que existe. Oiga, pero mire que si usted baja y le dice las respuestas que dio, sí, sí, sí. mire que tenemos una primera, fíjese que usted tiene una que dice, debe, o sea, podemos tocar ese tema de tenernos, o sea, para mí este es el verdadero tema del primer capítulo, es como desde donde pensamos, vea, usted le dice, en cuanto a la primera, por ejemplo, a lo de censura, debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas. En la mía es, no debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso. O sea, Es, ahí hay una pequeña diferencia. sí, y a mí es que lo que le digo, esta respuesta me complica, porque yo también, también creo que no debería en un estado ideal existir ningún tipo de censura. Pero es que también, pero es que para que eso pase, es que para mí eso comienza a ser anarquía. Anarquía bien entendida. Linda, es linda, Anarquía bien entendida, porque para que eso pase, también tiene que haber un nivel de autorregulación muy grande lo creo. y un contenido ético de las profesiones, por ejemplo, el periodismo en este caso, muy grande. Y un manejo, un entendimiento fuerte de la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad de la voz. O sea, en Y todo eso creo. Es que usualmente tengo un gran problema cuando dicen que hay como una manifestación o una protesta que devengó en disturbio, entendidas cada palabra en su totalidad, y dicen, no, es que se volvió al anarquismo, y no, es como eso no es anarquismo, o sea, o creo que es un anarquismo muy mal entendido, porque pues anarquismo incluye un grado de responsabilidad, o sea, si yo me siento con las atribuciones de estar protestando y luego de esto se fue de madres y quiero romper propiedad o lastimar a alguien más, pues en tanto que soy libre de hacerlo, los demás son libres de hacérmelo a mí. Entonces yo pensaría que como mínimo debería haber en la jerarquía como de valores de lo que estoy pensando, como un principio de conservación que es, yo podría hacer esto, sí, pero no deseo que me lo hagan a mí, entonces no lo hago a nadie más. Y con eso, como con ese punto de partida, como un respeto, una idea mínima de respeto por la vida y el proyecto del otro. Y creo que eso es un anarquismo básico, pero pues parece que la gente, eso es una idea como
Atrevido. Ahí como lo puso, parece que lo estoy haciendo una campaña otra vez de nuevo, el gran Peluca Milei en La gran Argentina. peluca. Sobre todo por el respeto irrestricto del proyecto Al de vida del proyecto de vida del prójimo. otro. Sí, Ah, sí, 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 sí. sí. Es que me encanta. Soy fan de Javier Milei. O sea, no lo escondamos. Tenemos pues, el que viene o el que sigue, tenemos que dedicarle un buen rato a Milei, sobre todo porque se vienen las Las elecciones elecciones allá. presidenciales en Argentina, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. no, pero es complejo, o sea, porque, digamos, pensemos pensemos en algo. Entonces digo, listo, deben prohibirse las apologías de ideologías extremas. Desde el deber ser, no, pero desde la actualidad, por lo menos que vive hoy el país y eso, yo creería que sí, porque es que cuando la gente no es capaz, esto va a sonar súper, ¿no? O sea, conservador derecha, así me estoy saltando Ujú. mi propio test para el otro lado, pero cuando la gente no es capaz de autorregularse, el Estado los tiene que regular. O sea, ¿Por qué? Pues, vamos a hacer otra aclaración importante. No sé por qué, es que hay unas preguntas, yo hace creo que yo quisiera diseñar algo en este test, pero es como cuando yo veía como cosas como digamos de Vicky Ávila en semana, que como cuando se queja digamos de la de las drogas, y es como, hay una aclaración importante que me devuelve a lo que estaba hablando usted hace un momento de que, cuál es la labor del Estado, y es, otra cosa es como qué es el Estado, qué hace el Estado, o paralelamente, qué no es. Y entonces yo creo que esta es una buena, una buena para dejar aquí sobre la mesa. El Estado no son los papás. Entonces es como, pues si usted es un patán, me está diciendo amponadas o lo que quiera, eh, pues el Estado tiene por qué regularlo. ¿Cómo es? Usted no pudo controlar si se metió muchas drogas y se fregó, pues bien, o sea, pues desde que usted no esté, o sea, si usted es un drogadicto como perdido en las drogas, terrible, hay muchos casos así, se ven los videos en redes. Eso es fatal, pero es un problema de salud pública en la medida que pues es indeseable como que un ciudadano esté así como perdido. Pero si este ciudadano no le está haciendo daño a nadie más, o sea, si no está, o sea, porque sí se está haciendo daño a sí mismo, pero si no le está haciendo daño a nadie, pues finalmente es como, pues está ahí, o sea, eso es lo que, o sea, hay que respetar esas del Estado, lo tienen que ayudar la familia, los amigos, los seres queridos, lo que quiera, pero pues del Estado, o sea, el Estado no son los papás. Entonces, sí, ideologías extremas, porque a mí lo que más me preocupa de eso es quién define el extremismo. O sea, obvio. ¿qué pasa si lo que estamos diciendo hoy es extremo o para alguien, pero después entonces alguien que a uno le gusta llega al poder y se pone de extremo para alguien más? O sea, es importante por eso que siempre todos puedan hablar. Sobre todo en el mundo de hoy, que se utilizan ciertas palabras, ciertas frases y ciertas categorías para intentar frenar libertades del otro o para minimizar opiniones o para invisibilizarlas. Estoy Claro. hablando de, por ejemplo, los populares, que hoy todo es un discurso de odio. Por ejemplo, es que eso es. O sea, ¿dónde, qué? O sea, pues, ¿quién define odio? El señor Nicolás Maduro sacó una ley que era precisamente como la ley del amor, creo que se llamaba algo así, lo hizo hace como 8 años, y era como de eso, como pues porque quería fomentar el buen. ¿Usted qué hace? O sea, ¿por qué define esas cosas? El gobierno no tiene por qué definir eso. Entonces, pues, con Pero base en no, esa primera de libertad de expresión, que me gusta que si fuera la primera que está ahí en el test, hay muchas otras que salían y espera, que, eh, que iba a ser era esto, que era compartir. aquí le tengo otra No, sobre el no, deber del Estado. exacto, pero es que, espera que Em, hagamos algo, que es compartir no el test, Las preguntas. digo, sí, no el resultado, sino el test como tal. Eso. Vaya poniendo ahí mientras. Pero entonces le ¿Listo? comento esta otra, que es como tal vez la sexta, que es ¿Seguridad? sí, que Sí. hablaba un poco sobre los poderes que se puede atribuir el Estado en nombre de la seguridad de todos. La Que, pregunta es esta. La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en muchos casos, estas chocan con algunos derechos individuales como el derecho a la intimidad. Las posibles respuestas. La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales. La otra opción es las leyes y el poder judicial. judicial deben establecer en qué casos se pueden anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no. Y la tercera, el Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. Entonces,
entre la 2 y la 3 hay un abismo, como un abismo. Es como, pues yo quiero poner la 2 porque soy como medio, pues sí, pues, obviamente hay que velar por la seguridad, pero, pero creo que lo que vivimos con el COVID, o sea, si el Estado se tomó unas atribuciones muy bruscas y no el Estado colombiano, los estados. Y la gente se dio muchas libertades que, que pues realmente recuperarlas, o sea, como que yo creo que si algo fue que se reveló lo frágil que es eso y lo frágil que un gobierno como que encierra a su gente y se impone y simplemente es que el discurso es no, 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 es por tu bien, es por tu seguridad, es que tú no sabes porque hay, lo que usted decía, como entra y acabo de medio tutear y usted, pero está hablando por el Estado, perdón por eso, pero se toma atribuciones como para regular al individuo que no se autorregula y a mí eso me parece muy, 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 muy peligroso y muy grave. O sea, recuerdo en la cuarentena que la alcaldesa López se le ocurrió la brillante idea de una aplicación en la que no tenía como que más o menos pedirle permiso, o ni siquiera pedir permiso, pero por lo menos reportar de qué iba a hacer. Entonces, voy a salir a tal lado y vuelvo después a tal hora y así voy a hacer esto. Y era como, oigan, y mi mamá me pedía esas cosas en mi adolescencia, como que ya uno demuestra cierta responsabilidad, es como, bueno, bien, pórtese bien. Y el distrito estaba pidiendo esto, a mí eso me parece nefasto, nefasto. O sea, esa es otra que era como, no, pues valoro entonces más el individuo, pero pues sí creo que el Estado va a vulnerar ciertos derechos. Por ejemplo, cuando van a arrestar a un criminal, pues puede que lo tiren al piso, puede que lo ejerzan un poco de fuerza para esposarlo, y pues sí, si es un tipo peligroso, pues hay que superponer el valor de la seguridad de los demás como por eso. Pero me pareció que había un abismo entre esas dos. Sí, pero digamos, es que todo comenzó por el miedo. Y yo creo que la primera vez que vi esto a gran escala fue después del atentado del 11 de septiembre. O sea, la gente en los aeropuertos en Estados Unidos comenzó realmente a ser vulnerar sus derechos individuales, particularmente en la privacidad. Sí. Pasar por los body scan, por ejemplo, que a varios niveles básicamente es como verlo usted en bola en blanco y negro, Sí, sí, sí. que es una, digamos, en sí, en últimas, es una cosa, pues tampoco es del otro mundo, pero sí es una violación a la intimidad. O sea, Y ya nos acostumbramos. O sea, es algo con lo que todos cedimos y vivimos hoy en día con este tipo de cosas. ¿quién cuestiona, por ejemplo, que uno lo habla mucho, ¿no? Que estos aparatejos están grabándolo uno todo el tiempo? Todo el mundo lo sabe, nadie lo cuestiona. Es decir, estamos totalmente acostumbrados a la violación de nuestra intimidad y nuestros derechos individuales en pro Igual hoy en de la día casi seguridad todo o el en pro del mundo, mercado también. sí, sí, sí. Igual que hoy en día casi todo el mundo pues está finalmente dando todos sus datos y toda la información. O sea, no es tan difícil. O sea, y la idea de intimidad, digamos que se ha desdibujado mucho y creo que en generaciones más jóvenes es todavía más desdibujada con gente que publica toda su vida en redes sociales, Que es voluntario, pero igual, que es eso más sigue triste siendo un acto aún. voluntario. O sea, una Pero cosa es es más eso triste a que aún, se o meta sea, al Estado. que usted renuncie a su individualidad o a sus derechos como la intimidad de forma voluntaria es aún más triste, que es una de las cosas que pensaba yo mucho con todas estas teorías conspirativas sobre las vacunas del COVID, ¿no? Con el chip y bla, bla, yo decía, pero ¿para qué un Estado va a gastar toda esa plata en chips si yo puedo hacer que la gente tenga su propio chip vendiéndose? Es decir, que me paguen por tener su Ah, propio sí. chip de seguimiento. O sea, es un muy mal negocio con un Estado. Pero, pero el tema, digamos, este es muy fuerte, entre otras cosas, porque uno tampoco dimensiona hasta qué punto le están violando sus derechos o su derecho a la intimidad. O sea, ¿cuántas veces usted se ha puesto a cuestionarse realmente si lo están grabando? Creo que ¿O qué nadie lo hace. importa? Todo el tiempo se considera que uno se está grabando y ya. Y Ese para tipo de cosas muchos, me gustan en el sentido de que sí vivimos, creo que en un estado de vigilancia, pero, pero creo que una cosa es que uno sepa que todo el resto de individuos tienen acceso a un celular y nos pueden grabar, y otra es que lo haga el Estado y que se permita como vulnerar esos derechos cuando le provoque. Entonces, o sea, eso es difícil, por eso vuelvo a que no se debería meter en ese tipo de cosas. Había otras la mayoría de ahí me parecían que eran como sencillas. La de la salud, por ejemplo, la de pensiones o la de impuestos. Impuestos yo sí soy como
No, los impuestos es como usted debería tener el Estado más pequeño posible y que haga lo que uno, pues lo que crea que debe hacer, pero no es como ir creciéndolo y engordándolo y burocracia, porque pues, ¿cuál es el incentivo que tienen como burócratas de hacer las cosas bien? Pues, ¿por qué? Hacemos las cosas mal, bueno, pues cobramos otro impuesto y le decimos temporal, que me parece una palabra espantosa porque, No hay mentira más grande que temporal en cuestión tributaria. pero pues fíjese que digamos, sí, en Colombia con lo que tenemos del 4 por mil ahora, que es un atraco, El no 2 es por mil que menos fue que un un 3 por atraco. mil que ahora son 4 por mil. Exacto. Ese, y que le cobran por mover su plata, que, o sea, es que es una cosa que para mí no tiene sentido. De verdad que cogerse la cara y aterrarse. Le cobran por mover su plata, o sea, su plata que usted está moviendo de un lado a otro, su plata, puede ser entre sus propias cuentas y se lo cobran. Eso es una barbaridad. Y lo pusieron como temporal. Y ya va para 23 años, si mal no Eh, estoy. Y Creo que fue el 99, 2000, sí. lo curioso del asunto es que aún si Gobierno lo de Andrés quitaran cuando Pastor. nosotros nos vayamos a morir, no sé, digamos que, que lo quitaran en el 2080, nos di ya un rango de vida. Corto, por cierto, Sí, corto. Poco generoso. en el gran marco de referencia de la historia patria, pues uno diría, pues sí, sí fue temporal, fue un impuesto que duró 70 años en un país que lleva, no sé, 300 años constituido como nación, es como, pues ok, sí fue en el temporal, pero pues al final es un atraco, fue como toda la vida de 2 generaciones cuando menos. Sí, Entonces, o sea, para mí es la menor cantidad de impuestos posibles, la menor cantidad de impuestos. Esa me parecía como facilísima de responder. sí, pero Salud. pues ese es desde ahí le hablamos cada uno, o sea, desde un poco más libertades individuales, otros desde un poco más colectivista, pero eso es. Y desde ahí le vamos a hablar y desde ahí vamos a seguir con las noticias o con la actualidad. Por lo menos ya sabemos por qué existe el podcast, por qué se llama así y Y quién ya les tenemos una hablamos y idea desde desde dónde dónde les hablamos. hablamos. Me gusta, me Entonces, gusta. ya con esa premisa, vamos a las noticias, si De le una. parece. Entonces vamos pues con noticias. ¿Con qué quiere empezar? ¿Qué tiene en mente? O Yo sea, quiero empezar con esta foto. Necesito que me ponga ahí compartir. creo que puede de una vez ya, ¿o Sí, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Gracias a producción. Qué bonito detalle. Siempre hay que agradecer a la gente de producción, así, en este caso, producción, seamos usted y yo. Self-pipe. Sí. Esta foto de esta valla de este personaje. No sé si usted Ah, la vio. el concejal más joven. ¿Es que Sí, sí, se sí. precia al hombre? Sí, y eh, porque estoy indignado por esta valla. No me indigna por el señor presidente, que me vale tres, por el pacto histórico, no me importa. Me importa sobre todo por una razón que es lo que quiero. Un momento, en caso de que esto leamos igual. Partido Verde, 2 puntos, becas y empleo. Al consejo vota por el concejal más joven, no vamos a decir más. Y dice pacto plata por no matar. Ok, ya, O ya. sea, establece una comparación entre el Partido Verde, que da becas y empleos, y el pacto histórico, que da plata por no matar. Y pues está la foto y de que usted vote por este concejal, el concejal más joven Sí. del mundo. Yo no tengo lío con que sea la campaña así, es decir, en parte la política es un poco puerca, es un poco cochina Sí. en ese sentido, pero lo que me molesta sobremanera es que, que usted utilice el tema de la juventud para vender una práctica que usted no es. Es decir, yo soy joven, entonces yo represento el cambio en la política, ¿no? Unas nuevas formas, unas nuevas prácticas, y cuando se encuentra con esto, pues la gente joven está utilizando las mismas prácticas. Entonces el discurso de ser joven no funciona para nada, ni existe el discurso de ser joven. Además, lo tonto de eso es que como país no hayamos aprendido la lección con el señor Iván Duque. O sea, como Que la acabamos de juventud es tener una mentira. un presidente que se preciaba de ser joven y de tener políticas, y pues era unas políticas de bastante vieja data. Sí, sí, sí. Pero, pero Duque, por ejemplo, no se vendió nunca como el presidente joven. Sí, lo hizo No, mucho en campaña, tal vez como no, como presidente ya en no. campaña sí, pero digamos, Duque de presidente nunca dijo, no, es que yo soy la renovación. No, Entre pues otras es cosas, que creo que el presidente de- nunca dijo nada. O sea, el hecho de eh, que ese tipo haya sido presidente es, pues, cuando usted viene el Centro Democrático tampoco puede venderse como la renovación. O sea, estoy parcialmente, o sea, quiero estar de acuerdo, pero solo porque existió en el Congreso, en la Cámara de Representantes, bueno, creo que era representante, Gabriel Santos, cuando estuvo ahí, el tipo me parecía un tipo piro. O
de los pocos pilos, y el único tal vez pilo del Centro Democrático, como que tenía unas ideas un poco como disidentes dentro del Pues, partido. Pero ya pues que a es usted le el gustan los único de dichos, un partido de cuánto. ya que a usted le gustan los dichos, un viejo y conocido refrán dice, una golondrina no hace verano. Ahí está. Eh, Jaque mate. Ganó. sí, no, pero digamos, lo que me molestó de esta práctica es que cuando usted, pues de esta pancarta en particular, pancarta, escúcheme, está abuelo, de esta valla, Sí, bien ahí, abuelo. Cuando... sí, 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 abuelo de cóndor, sí, un cóndor abuelo, es que esta persona se precia de ser la renovación en la política, se precia ser joven y se precia ser la renovación, y uno no puede ser la renovación cuando utiliza las mismas prácticas, Estoy de acuerdo. Además, tengo entendido y que eso tiene como es, unos premios ahí, no sé, pues como que tiene como más vallas que cualquier otro, como que el tipo está en la rosca de la alcaldesa y en la la rosca cercana, y cercana, Lozano. Está ahí bien metido, sí, sí, sí. No pero sé si entonces, simplemente ese es el juego político, el de establecer roscas y meterse y configurarlas o sea, no sé. Porque pues uno diría lo mismo del pacto histórico que finalmente llegó a hacer eso y somos el cambio y acto seguido han incurrido en todas las prácticas posibles de todos los viejos gobiernos y es como, "Ah, pero ¿cómo así? Si los gobiernos pasados también lo hicieron. Sí, y se suponía que ustedes no. Ese era su punto central de venta. Ese era su pitch de ventas y están fallando apoteósicamente. sí, pero digamos, en este caso, para seguir con este caso, tiene que ver mucho con lo que usted está diciendo, y es que el Partido Verde también se ha mostrado como el partido que juega lo diferente, el Sí, partido que juega de la política con respeto, por ejemplo. sí, sí, No, sí. yo también, pues porque de la dicha, del dicho al hecho hay mucho trecho, sigamos con los Sigamos dichos, con los dichos. pero se han ido como eso, ¿no? Entonces apoyaron, es el partido de Mocus, por ejemplo. Ay, yo a veces creo que Mocos fue un poco sobrevalorado. No sé, creo que el man No, estuvo en la no, ciudad cuando yo era muy niño y no entendía muy bien lo que le, hizo. le voy a decir una cosa. Pero Estamos totalmente de acuerdo, está bien que lo jubilemos pero ya. lo han sacado, o sea, sí es sobrevalorado, pero porque lo han Sigamos, exprimido pero espere, rápidamente, solo en como ese por seguir contexto. diciendo desde donde hablamos, creo que la primera vez que ejercí el derecho al voto fue para votar por Bocus a presidencia. O sea, con todo y que creo que fue eso, sobrevalorado. Para... Cambio. Sí, sí, sí. No, a lo que voy es que el Partido Verde se precia de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las elecciones pasadas, lo voy a decir de una forma muy poco políticamente correcta, ¿De presidencias desempol o de regionales? presidencia, ¿no fue que desempolvaron a Mocus para que ayudara en la campaña? Ah, sí, siempre les empolva a alguien. Pero desempolvaron, o sea, porque el señor pues, está lidiando con su enfermedad y está Sí, sí, muy sí. alejado de la escena pública. Y Sí, fueron sí, y sí. desempolvaron para tomarse un par de fotos. En regionales también, de hecho lo hace todo el tiempo. Catherine Miranda lo menciona siempre, la Ángela Robledo, que ni siquiera es del partido, que es un desastre, me parece fatal, no podría ser alguien más opuesto a todo lo que creo. Y así todas. Esta otra, la del show de la alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, creo que se llama, que la del atentado, no, el auto como episodio de De maltrato, violencia. Sí. que fue como, no, yo no sabía y no. Todo mal, No, todo no, mal. No, no, ya, es que con su, jubilen a Mocus, lleguen solos, o sea, defiendan y sí, vamos que se puede. Bien, pero, bien Ariel Ávila, que está en ese partido, se me andó solo sin hacer eso. Bien JP Hernández, que también por su cuenta llegó ahí solo, ya. Catherine pero Miranda, sí, JP me parece más campeón aún, sí, llegó por su porque cuenta, ¿no? sí, pero engañó a todo el mundo. Él ha ¿Por sido, qué? él ha sido uribista toda la vida y se aprovechó del paro para disparar su campaña y llegó. Pero pues fíjese que Pero ahí en llegó ese por el partido Partido está Verde. también Lucía Bastidos. Sí, no, hay cosas, ¿no? Pero se la juegan, es decir, mal que bien se la juega. Pero digamos, venden, hay una cosa que uno puede pelear con JP Hernández muchas cosas, pero el tipo, más allá de la trafugada que hizo para llegar, el tipo ha sido coherente en lo que dice. Sí, más o menos, sí, yo creo que sí. A mí me gusta, por lo menos es como muy, tiene un canal muy abierto pues por lo que era youtuber y como que siento que el man no le rinde cuentas a nadie que no sea a sus votantes. Esa es la sensación que me da. A mí me gusta, yo no voto por él, pero me parece chévere. Pero entonces me indignó Pero entonces, sobremanera. He de confesar que me la indignó indignación es la sobremanera. práctica política de la valla, volviendo a la valla. Sí, es el engaño flagrante de que usted se venda como una cuestión totalmente contraria a lo que está haciendo. Que es lo que tiene también muy decepcionado a mucha gente, mucho votante, digamos, por Petro.
Es exactamente la misma situación, a diferencia que Petro tiene 60 años y no se vende como la nueva sangre política. Sí, un cambio sí, digamos, de prácticas que tampoco se está dando, pero no como la nueva sangre y... Es decir, si lo quiere poner en el mismo nivel, es el mismo nivel de Petro lo que está haciendo este muchachito. Y soy 10 años mayor que Pues, él, le puedo pero decir muchachito. ah, sí, sin duda, pero hay que guardar las proporciones, pues igual es un concejal, Sí, ¿no? pero Está como ahí. práctica, pero como práctica. O sea, Ahora, que puede crecer, que arrancan como concejales y después los es crecen o que, algo, es pero, que esa es la otra noticia que quiero darles. uy, qué horror vivir Colombia dentro de 20 años y que ese man esté más protagonista en la política. Uf, sería terrible. El presidente más joven del planeta. Uy, no, por ¿Será, favor, que no. será que es lo que va a ser en un futuro lo que denominamos chavorruco? Defina Chavo Ruco, por favor. Persona vieja que se siente joven. Ah, viejo joven. Nosotros, Sí, sí, sí. como Chavorruco es una how expresión do you mexicana. do, fellow kids? Ese gran meme de Steve Buscemi, iba a olvidar su nombre. Se Eh, imagina el presidente chavorruco, el presidente viejo joven. sí, 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 puede ser. Y es que Aparte, sí, sí. ese tipo de personas terminan haciendo este tipo de cosas. Ah, gracias por poner esa noticia. Era precisamente a la que quería llegar. Precisamente a la que quería. Y en esa me podría quedar todo el tiempo que quiera. Y es que Quería que, sí, Daniel Quintero porque renuncia a la lo tenía alcaldía. en la otra, en la otra pantalla, entonces hubiera visto los próximos 5 minutos de video así, mirando para el lado. Entonces lo puse en la pantalla del frente. Está bien. Eh, Es parte del aprendizaje, amables radio escuchas. Mira, yo quería hablar de esa noticia, entonces aprovecho que la pone usted, pero era la que yo quería traer. O sea, a mí todo lo de esa señora me parece una gran bandera roja. Es como que, no sé, como que estamos viendo un tsunami en cámara lenta de lo que va a hacer aquí. O sea, es un tipo que se ha vendido como la alternativa, ha saltado por muchos partidos políticos, ha hecho un habano de vainas y de prácticas espantosas, entre esas esta última, que ciñámonos siquiera a esta, renunciar a la alcaldía a 3 meses, dejando el cargo tirado, pero con todo el engranaje ahí adentro, para hacerle campaña a su candidato, que es el primo de su esposa, que es el candidato más fake que he visto en toda mi vida en cualquier cosa política del mundo, la que quiera, escoja uno. O sea, es a- un tipo a- que siempre sonríe, siempre en la cámara, es como, ¿qué te dijeron los asesores que hagas esto? Y no sé qué, y uno incluso lo mira cuando está en ¿dónde fue? En Blue Radio le hicieron una entrevista excelente a Ana Cristina Restrepo, que le dice, no, pero diga, es que de las cuentas, ¿de dónde está la plata suya de las cuentas y no sé qué, y que no las pone? Y uno lo ve mirando como, dejando de mirar la cámara para ver qué tengo que decir, es como, no le vayas a responder porque sabemos que no. Es demasiado falso. Por favor, Medellín, no. O sea, yo no sé las demás opciones de Medellín, realmente no. sí, 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 Pero pero sí, esto sí es es un poquito nefasto, o sea, eso es una práctica demasiado antiética, o sea, es demasiado sucia de frente y que se vendan, no, que por los niños, no, renuncié por los niños y por los niños y es como, los Simpson, gracias, como, ¿alguien por favor quiere pensar en los niños? O sea, no puedo, estoy aterrado, o sea, seguro que esa es una noticia que digo como, o sea, es que, me devuelve la idea que hablábamos de anarquía, es una falta de responsabilidad de las cosas. O sea, usted lo eligieron para cerrar su cargo. Si usted no es, como usted que los ha tirado, pero además así está sucia. O sea, es, es que es impresentable. Me, no, me no solo apaga. eso. O sea, bueno, sí. El punto es, ¿por qué comencé con la otra noticia y llegué a esta noticia? Porque son gente que se han vendido como alternativas que tienen las mismas prácticas y tienen la línea ética muy jodida. Muy, muy jodida. O sea, Flexible, flexible. Creo que la palabra que Guanumen nos dejó es no, flexible. la guanábana es mover la línea ética. O eso, movedizas. Es que para moverse hay que tener movilidad, flexibilidad. Es principio básico de ejercicio. Entonces, líneas éticas flexibles. Se pueden doblar, estirar. La línea hace lo que necesite para que usted llegue al cargo. Me duele Entonces, compartir nombre con ese individuo, pero bueno. ¿con cuál sentido? Guanumen. ¿Ah, Sebastián? Sí, No, no, no tenía. Bueno, bueno, por favor, nunca se deje ese bigote, eso sí se lo jamás, recomendaría. jamás. Mm, ¿A qué voy? Mire, ¿cuál es el punto fundamental para mí? Cuando usted es un pelado que está dispuesto a cualquier cosa, entre otras, a traicionar sus principios, y en política se puede hablar de tal cosa, usted termina siendo un Daniel Quintero. Y es que la forma de actuar de Daniel Quintero a lo largo de su carrera ha sido esa. O sea, Daniel Quintero estuvo en partidos tradicionales, juventudes de partidos tradicionales, se va y funda, ¿se acuerda del famoso Partido del Tomate? ¿Sabe que nunca supe de eso? Échame un cuento rápido de eso. Básicamente el Partido del Tomate era
como un partido, por aquí lo voy a tener todavía, espera, como un partido antipartido, digámoslo así. Ujú. Entonces hacían manifestaciones públicas sencillas, como sacar una pancarta del entonces procurador en ese momento. Vea, pero espérate. Antes de eso estoy leyendo aquí. Decidí mirar la silla vacía, que me parece que es un medio de centro. Digamos, un poquito de centro izquierda. Pero creo que es bastante riguroso en las cosas que hace. Y acá dice, el tipo se lanzó a la política. Su llegada a la política fue en el 2007, cuando se lanzó al Consejo de Medellín por el Partido Conservador. O sea, Sí. entonces, arranca por ahí, Entonces, a según. eso yo. Por eso le decía que él arranca con un partido tradicional. De ese partido tradicional sale y funda el Partido del Tomate, que es como un partido independiente, bla, bla, Ujú. bla, ¿cierto? Sí. Y de ahí él es llevado y se presenta a... Lanzó al hermano por el Partido Verde. Estoy viendo sí, acá. y él fue candidato por el Partido Liberal a la Cámara por Bogotá, si mal no estoy. Ujú. O sea, estamos hablando de un tipo que conservador, independiente, liberal y termina siendo alcalde. Se inventó con Upegui y otro pisco, Eli Schneider, el partido del tomate. Se volvieron famosos por ir a plazas públicas a lanzarles tomates, A a pancartas. fotos, a pancartas, perdón. Y eso fue increíble. ¿Pero hicieron algo? ¿Llegaron a algo con eso? No, no, el partido del tomate se acaba básicamente porque este man se va Al liberal. Llega al liberal después, efectivamente. al Gran Partido Liberal a conocimiento. ser el candidato. No, es que yo a este sujeto le sigo la pista mucho tiempo Ha porque... pasado por todos, o sea, empezó por el Sí, sí, sí. conservador, impulsó entonces al otro al verde, desde el tomate para posar de independiente, luego el liberal. Y ahora viene a decir que es de los alternativos y ha sido progresista de toda la vida. Es como, ese tipo es un Roy Barreras. O sea, yo no entiendo, o sea, y que yo critico No, mucho a Roy Barreras, Roy es más pero ha decente. saltado por todo. Sí, pero Roy ha sido más decente. Es que este ha vendido... Increíble. Increíble esa frase. Roy es más decente. Hágame el Sí, favor. sí, 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 sí. Es que lo que le digo, yo a este tipo le he hecho el seguimiento desde hace muchos años porque tengo un amigo que está intentando incursionar en política hace muchos años y tiene un recorrido muy parecido. Bueno, un amigo no un conocido. Y sé que la línea ética de mi amigo, de mi conocido, no es una línea ética. No hay línea ética. Ah, bueno. Le va a ir bien en política. Exacto, y está dispuesto a todo. Y es muy parecido, o sea, su andar, obviamente lo ha hecho en una política mucho más regional. Aún su andar ha sido muy similar al de Daniel Quintero, y yo supongo que él habla igual que Daniel Quintero. Entonces, me preocupa, y además porque entiendo, o sea, por eso puse lo de la valla, porque toda esta gente en su ambición política está dispuesta a hacer cualquier cosa, entre esas a vender lo que sea, entre esos sus principios más básicos, y su supuesta honestidad con el electorado y la ciudadanía, y bla. O sea, son la prueba fehaciente de que el interés mío individual prima sobre cualquier otra cosa, y estoy dispuesto a cualquier cosa por ello. Entonces, Miedoso. es Miedo. Y muy, logró, muy... creo que dejó una Medellín súper dividida. O sea, yo solo veo gente, o sea, yo solo veo que la gente que le hace barra son las barras bravas del petrismo. No, no sé quién más. Y bueno, la foto, ¿no? hizo lo que hizo y está lanzando ahora a Upegui, que es que no podría ser más falso. O sea, me parece un candidato tan malo. O sea, es que si llega, mejor dicho, no sé, todo puede pasar, pero pues es que me parece tenaz. Puede llegar. Cuánta plata, cuántos contratos, cuánta cosa, cuánto pudo haber movido este señor O sea, es que es increíble para eso. cómo el péndulo político se mueve de cierta forma que uno dijera, bueno, es que la derecha extrema es maluca, es que los de siempre. Y sin embargo, Fico sí se ve como el más deseable. Aquí poniendo la cosa como Pues honesta sí, una vez más, a mí me gustaba y me sigue gustando el viejo Tobón. No creo que pueda hacer mucho, no creo que tenga no tiene ninguna experiencia en ejecución ni en administración, ha sido profesor toda su vida y hay que dejar eso claro. Pero creo que es un tipo que tiene el corazón como en el lugar correcto, que hay que cortar lo que haya que cortar, evitar que roben y reducir las cosas y preocuparse por la ciudad. Creo que es un tipo que le preocupa a su ciudad y que me deja muy pensativo el tema de que haya sacado la votación que sacó para el Senado y no haya llegado, y en cambio ahorita en la parte de alcaldía de Medellín no, ni siquiera marcan las encuestas, creo que en la última estaba como en si le estoy diciendo que el 2% es mucho, porque, porque el profesor Tobón me parece que es como para otro tipo de ambientes, no tanto para una alcaldía de Medellín. Y tampoco entre creo. otras cosas, Medellín es o pues Antioquia en general, es una población de principios conservadores muy, muy, muy fuertes. O sea, Pero son bastante... entonces, ¿por qué llegó Quintero? ¿Quién sabe qué trafugaz hizo? Sí. Es que yo no creo que le tengo mala fe, es que es el problema.
sea, Yo también. ya de Yo entrada también. le tengo mala fe, entonces me complica un poco hacer el análisis, sobre todo por lo que digo, yo le echo seguimiento y es un tipo que creó el partido del tomate, un partido independiente, porque dice que los partidos políticos tradicionales son lo peor que hay y deja el partido del tomate porque le ofrecen una candidatura del Partido Liberal. El liberal. Y después entró al gobierno de Santos. Cuando Sí, David Luna era ministro, le hizo campaña al sí, y, o sea que podemos decir que estuvo con el santismo también. O sea, el tipo ha pasado por todo, le falta el centro democrático. Es el único como con el que se precia por lo menos decir siempre ha sido, o siempre entre comillas, antiuribista. Pero pero una pues, persona así en cualquier momento salta, sí, sí, sí. salta, salta, salta. O sea, pues usted que es ferviente seguidor de Roy Barreras, Roy fue uribista, santista y ahora petrista. O sea, el único que no fue duquista. Le cuento que me preocupa que ambos de los que hemos hablado son presidenciables. Es más presidenciable Roy. Quintero, no Quintero. Yo creo que en cambio el man hizo una de sus otras movidas brillantes que fue, el man se puede decir el único gestor del cambio en este momento, o de los grandes, en la medida que logró pasar la reforma tributaria, porque nada más le ha pasado al gobierno. O sea, esa reforma tributaria pasó, se lo reconocen todos en el Congreso por Roy. Luego le dio además lo del Roy es una cáncer, Biblia. le dio lo Roy del es una cáncer, Biblia. se puede salir, o sea, puede como que aprovechar eso y decir que hombre de familia, de fe, porque luchó, y Dios, y médico y se salió del gobierno a tiempo para evitar el desastre si esto se va para el carajo. Entonces tiene como una suficiente distancia para decir, Y ahorita estar muy para, aburrido en Londres, ¿no? sí, está aburridísimo. Y ahorita el man puede como aterrizar y decir, atribuirse los triunfos que sean del gobierno y decir, siempre creí, o decir, no, mire que cuando yo estaba, iba la cosa bien y luego el cambio como que se fue desviando, pero yo lo puedo reencauzar porque yo saqué esa reforma tributaria. Entonces, ese tipo políticamente es brillante. Lo que pasa es que a mí no me gusta es porque es un poco lo mismo de Quintero, no, no se le puede creer. O sea, me genera, me parece que es gente que no, o sea, yo quisiera algo de autenticidad y de honestidad, un poco, digamos, pues mira, a mí me parece que es malísimo. Pero Gustavo Bolívar, entonces, en las elecciones de alcaldía, o sea, Pero, pues, el tipo se llama pero sincero. la política no es de honestidad, eso, la política la, Conectar, la política es el arte del engaño en buena parte. sin Pero, duda. pero decir una cosa, es que, ¿sabes cuál es el lío grande? Que esta gente crea personajes que no son creíbles. Es cierto. Ese es el verdadero problema, porque es que yo tengo el feeling de que yo soy más zurdo que Gustavo Petro. Uf, palabras Pero, mayores. no, pero espere, que Gustavo Petro como persona, o sea, el que viste de Ferragamo, ¿sí? Ujú. Pero yo no soy más zurdo que Gustavo Petro, personaje, que es el presidente. Ok. ¿Qué tiene Gustavo Petro? Es que es un personaje coherente. Bueno o malo, pero coherente. Lo mismo que Uribe. Son coherentes con sus discursos, con sus vainas que usted esté no de acuerdo. Son personajes, usted les cree las barbaridades que dicen, Pues sí, coherentes en su barbaridad será como la única. pero lo son. Por eso es que triunfan. Roy tiene una cosa, Roy todo el mundo sabe quién es, nadie le cree, pero creó un personaje de que es hábil y que el tipo es eficiente, por lo menos. O sea, es separar la persona del personaje político, del actor como tal. Me parece interesante, me parece que es difícil y que la hace poca gente, poca gente. Porque no lo piensan así. Porque es que yo creo, esto es una opinión súper personal de el colombiano y buena parte del latinoamericano, es que nosotros tenemos una incapacidad gigantesca de pensar estratégicamente. ¿Como colombianos? Sí. Entonces, por ejemplo, Daniel Quintero se la juega. Pero no le ha sido para ese tipo más fácil, por ejemplo, perder la alcaldía con Upegui y el terminar y el salir para las presidenciales, Yo pensaba no, que ese era el camino, un no poco lo dejando que ese está haciendo bache, Claudia López, porque Claudia López finalmente no dejó sucesor y estamos ahorita pues en campaña, creo que eso es un poco no finalmente la sucesor no. directo, ¿no? No sucesor directo, porque pues ¿Quién eh, es? Carlos Fernando es el que tiene el mayor apoyo de ella. Pues yo no entiendo eso porque, o sea, o sea, de manera contradictor. Mira, Era, la política es dinámica, como dicen por ahí. a mí me cuesta un poco creer eso, o sea, sí, sí, me parece como medio gallo tapado, pues, pero a mí lo que pasa es que de entrada no me gustaba mucho Carlos Fernando porque es muy peñalosista, Es pero muy peñalosista. me parece difícil. Peñalosa es uno de los que está ahí impulsándolo. Peñalosa, pero qué poder tendrá, yo no sé. Yo tampoco. No, hay gente que Pero igual. venga, más bien le quería, porque nos estamos desviando de estos temas de campaña, ¿qué está pasando? Sigue siendo parte de la noticia, entonces creo que Sí, vale, sí. pero quería preguntarle como, No, porque y que en última es ahorita, la supuesta motivación de
De Quintero, ¿no? De Quintero para la renuncia fue la campaña, ¿no? Irse Ah, a... sí, 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 y que está haciendo campaña. O sea, que semana, o sea, a ver, vemos que esa es otra noticia, entonces, como la participación en política de esto, o sea, tanto lo ha hecho Claudia, como con estas vallas de este señor que le está dejando poner lo que quiera, como lo que ha pasado con Quintero, como lo que hizo el mismo gobierno, eso es fatal, eso es que hay demasiada mugre en mucho lado, pero quería como tocarle otras dos que me parecían importantes, una siendo como lo del el juicio de Uribe, que pues finalmente creo que es el primer presidente que, bueno, expresidente, que llega a un juicio en Colombia, me pareció como denso, o sea, que empieza ahorita Es como la bien denso. audiencia. Es bien denso, entre otras cosas, porque se ha movido, se han movido muchos abogados duros en el caso, o sea, no estoy diciendo nada ilegal, sino se han asesorado mucha gente muy experta. En la misma fiscalía pidió la preclusión y aún así el tribunal decide llevarlo a juicio. O es una cosa, Yo he visto he seguido un poco las audiencias en vivo cuando las pone Daniel Coronel y pues son muy aburridas, he visto un rato pedazos, pero tres juzgados diferentes le tengan que decir la fiscalía, por favor acúselo, o sea, como aquí hay más, deje de hacerse la loca, es que así para mí es el gravísimo, punto, o para sea, mí es eso el me parece un punto poco grave, grave. o sea, que aquí siempre dicen todos los políticos, Colombia es un país de instituciones, pero alguien quiere pensar en las instituciones y es como, pues sí, es una institución que acusa, sí, o sea, está politizado, no sé para un carajo. Bueno, esa es otra cosa que me devuelve lo de Quintero. Hay una teoría que dice que se estaba escapando de una idea de la Procuraduría que lo iba a sancionar. Pero entonces sí, Pero, instituciones y esto, o pero no sea, sé, la Procuraduría, bueno. se las pasan todos por la faja, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, aquí el discurso en las instituciones es eso, es un discurso. Entre otras cosas, es un discurso que no se cree, porque piensa en los medios de comunicación. Entonces, no sé, Semana saca sus acusados y sus inocentes, pero Cambio saca los suyos, pero Caracol saca los suyos. Cada cual está jugando a ser juez. Y cuando en una sociedad los medios juegan a ser juez o las personas del común, un usted, un yo, o cualquiera de nuestros amables radioescuchas, nuestra Mm, comunidad de cóndores que nace hoy, sí, sí, sí. los que están empollando hoy para ser cóndores, se toman las atribuciones de decir quién es culpable y quién no, es porque las instituciones fracasaron vilmente. O sea, la institución de la justicia fracasó vilmente que se le hace más caso al juicio público de la opinión pública que al juicio judicial, válgase la redundancia. Pero fíjese que yo creo que eso es algo muy humano. Siempre ha pasado. En la Edad Media y todo eso, cuando mostraban lo de las ejecuciones públicas, pues a la gente le gusta pues echar tomate para cerrar un poco y volver a esto. Pero, y acusar y el show y el drama, pero finalmente les importa un poco, les importa poco la verdad. Otra noticia que le traigo, por ejemplo, lo del video este que manipularon de Fico, de una influencer ahí que lo estaba entrevistando, que pues, sí, como que no es, o sea, de entrada como que no conozco mucho el trabajo de de la vieja, pero pues como que lo manipularon, como que pareciera que era como una casa como de citas, como habla, como loco, horrible, horrible, o sea, es demasiado sucio todo, o sea, qué necesidad de hacer eso? ¿Por qué? Para ensuciar, pero esperen, hay una cosa que usted dijo sobre la medida. Obviamente existe la justicia espectáculo, o sea, eso no lo podemos negar. Pero en el ejemplo que usted pone en la medida, finalmente era el juez o el rey o el sacerdote o el que fuera, una autoridad, una institución representada por una persona quien tomaba la decisión de que esa persona fuera castigada. ¿Sí? Entonces, aquí podemos hacer lo mismo. Ay, no digo que no, podemos hacer justicia espectáculo, ok, listo. Pero que esa justicia espectáculo se haga de una determinación judicial de verdad. O sea, si un juez dice, es que este man es culpable, listo, sáquelo y hágale así el espectáculo. Sí, entonces mucha Pero gente de los humanos va a decir que no. Pero nosotros estamos juzgando desde afuera porque ninguno confía en la justicia. nadie cree. No, nada más, pues es que tenemos gente como Barbosa también al frente de la fiscalía, o sea. Pero lo que pasa es que yo no sé cuándo creen, o sea, digamos, yo se lo digo de mi experiencia de vida y no entiendo por qué siguen llamando a expresidentes en el discurso nacional, pero es como pues, un tipo como Ernesto Samper que lo puso el narcotráfico. Y lo sé yo que era niño cuando pasó. Y es como, pues hombre, es que esa situación es el que tenga más plata y ya, y aquí no se caen, o sea, no es como en Perú que uno ahí ve que los expresidentes pagan cárcel, pero pues en Colombia, o sea, no sé, como que siento que ponen eso en un altar. eh, Pero bueno, ¿Usted me pues tenía otra noticia? ¿Tenía otra ahí? Que yo lo devolví con la Edad Media. no. Era precisamente, era la de Uribe y pues lo Sí, internacional. Sí quería hablar de lo de Israel y pues, Gaza, pero que me parece denso, pero me parece que es un tema tan denso que nadie sabe realmente. O sea, es como es fácil no, caer en... era más, me parece bien que lo nombremos así como por encima, porque hay dos cosas como muy puntuales que quiero decir sobre eso. Y una es, me da miedo que se escale, porque yo sí creo que Estados Unidos va a defender
la posición de Israel a capa y espada porque es su anclaje en el mundo musulmán. O sea, está rodeado ¿Mm? por musulmanes, el anclaje de Estados Unidos es Israel. Eso por una parte, me da miedo que se escale. Dos, también estoy de acuerdo con usted que no es el momento de hablarlo porque pues está muy reciente, ¿no? Eso fue hoy. Sí, Lo estamos grabando esto en sábado sábado 7 de octubre. y pasó en la madrugada del sábado 7 de octubre en, en Israel. Entonces está todavía muy fresco. Y es solo muy fuera, sí. O sea, es fácil saltar. Me parece que el error es saltar a creer que uno tiene la última palabra y se la sabe todas. Entonces, nada, me parece como que es grave, pues me parece que es grave que sea un conflicto que persiste y persiste y siento como que, pues como colombianos, no sé, que uno ve con la misma matacera nuestra, como al final, pues pierde un poco de sentido. Me lleva como una cosa más existencial de qué se logró con tanta pérdida de vida y tanta violencia. Sí, no, las guerras son como la venganza en el Chavo, nunca son buenas, mata el alma y la envenena. Eh, Qué forma de aligerarlo. Me gustó, me gustó. No, aquí no queremos tampoco, pues no creo que, o sea, al menos no para un primer capítulo entrar en algo así sí, de... sí, sí, me hizo acordar usted mucho de cuando arrancó John Oliver con su programa, que el segundo capítulo fue sobre la pena de muerte. Y dice, Uf, yo sé que usted está pensando como, ¿qué es esto? O sea, déjeme primero decidir si el programa me gusta o no antes de mandarme esto. Entonces, sí, así estamos es. pero sí, Vamos para... siento que el tema está muy reciente como para poder hacer un análisis más allá de los análisis periodísticos más formales que se están haciendo, que también son muy, muy medidos y con grandes expertos, porque pues la situación es nueva. O sea, nadie se esperaba arrancar con esa noticia hoy. De Sí, hecho, ¿no? los medios lo han titulado mucho así, ¿no? Como una sorpresa, falló la inteligencia israelí, bla, Y listo. mostrar luego como quién condena y quién no. Pero bueno, digamos que eso Sí, ya sí. es como va y eso. Sí, Pues no, mencionarlo, saber que pues estamos ahí viendo y pues que sí, horrible. sí, ¿Qué más? solo tenerlo presente, pues que es una situación, digamos, que implica o que puede implicar un orden mundial diferente o unas implicaciones mundiales grandes a futuro. Esperemos que no pase, pero tenerlo en el radar. Eso era como lo último que teníamos que decir pues, de ese tema. Yo no Tenemos sé si usted ahí. tenga algo ahí para cerrar este primer episodio de Vuelo de Cóndor. Me gusta como estamos, me gusta que sea así, ¿sabes? Una charla, yo quiero seguir como eso, se trata de charlar, no es nada más, se trata de ver qué pasa y como poder hablar de esto y decir como, ah, opino esto, creo esto otro y que sea de cierta forma informal. Entonces me parece bonito como conservar eso, ojalá después como aprender más en el proceso, como ir leyendo, digamos, eso es algo que es algo que me molesta mucho que hagan como, que dejen que la gente hable carreta y aquí estamos dos huevones hablando carreta pero pues como que cuando hay alguien que está diciendo cosas, uno puede entrar a Google y en 5 segundos mirar si lo que está diciendo es verdad o no. Entonces, yo no es porque estuviera poniendo en duda lo que usted decía de Quintero, sino es como, pues seamos específicos, veamos el recorrido, ¡fum! Tenemos esto, entonces pues tenemos esas herramientas porque no lo usamos. Me gusta eso, me gusta ese tono, que se mantenga así, es una charla de amigos, esto es una charla de amigos, no es más que eso. Aquí no estamos arreglando el país ni el mundo, estamos comentándolo y Posiblemente estamos dañando el país y el mundo. puede ser. No, pues esperemos que sea un granito de arena hacia la entretención de nuestros amables radioescuchas. Y sí, con esos palabras de Sebastián muy sentidas, terminamos este primer episodio de Abuelo de Cóndor, sin antes decirle, pues la idea es hablar todos los fines de semana. Recuerden si lo escuchan o no, nuestra pequeña comunidad de nuestras mamás y hermanos y amigos, dejarle algún comentario si quieren que tratemos algún tema también. Uy, Seguir, sí, clave. seguir en redes sociales como su Twitter, su X ahora, Mi X ahora es @sebascobul. Allá, así, cerradito, fácil. y el mío es Alain Samper, fácil. Sí, cualquier cosa también por ahí. También tenemos redes sociales del programa que van a aparecer en la cajita de comentarios y ya, ¿cierto? No hay nada así No, como... estamos empezando, vamos a ir pues, mejorando. O sea, sí, es el primero. Este es nuestro piloto al aire. Teníamos es un más, piloto, un prepiloto, digámoslo así. que ni llegó al aire. Ese cóndor no voló. Sí, sí, está todavía en polluelo Bueno, ese piloto. Entonces quedamos pendientes. La idea es vernos los fines de semana y quedamos pendientes aquí, Abuelo Cóndor. Entonces quedamos pendientes con todos. Chao, chao. chao.